Buenas noches. Les invito a que vayan abriendo las Escrituras en el libro de Romanos. Vamos a leer allí dos versículos. Romanos 8. Ponelo así. Versículo 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y le pedí a Oscar que pusiera otra vez estas palabras de este coro. Menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Y este es el tema de hoy. Porque hemos sido, porque hemos sido comprados por precio, nos dice allí en 1 Corintios 6. Y el apóstol Pablo está escribiendo algo muy interesante. No sé si ustedes recuerdan la última vez que hablé acá, hablamos de Abraham, ¿verdad? El amigo de Dios. Y comentábamos los propósitos de Dios en la vida de Abraham. Y hoy quisiera compartir con ustedes algo sobre los propósitos de Dios en mi vida y en tu vida, uno de los tantos. Es lo que dice acá estos dos versículos. Sabemos, dice el apóstol, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Debemos de entender una realidad, hermanos. Dios es soberano. ¿Entienden lo que es esto? Dios es el dueño. Nosotros, sus hijos. Él es soberano. Y como vamos a leer después, no es injusto. Él es soberano, es dueño. Y en los propósitos de Dios es que fuimos llamados para ser como Cristo. No es nada chico, ¿verdad? Es algo fuerte, diríamos. Pero tenemos que aprender, mis queridos, que hemos sido salvados con un propósito. Y uno de los tantos propósitos por lo cual Cristo murió por nosotros, derramó su sangre preciosa, nos limpió de todos nuestros pecados, es para que seamos como Cristo. Qué responsabilidad y qué bendición que tenemos. Ahora, nuestra vida no está controlada por la casualidad, o por el destino, o por la suerte. Y me llama mucho la atención últimamente que cada vez que uno saluda a algún muchacho, especialmente los jóvenes, le pregunta, ¿cómo andás? Bien, ¿por suerte? Y pocas veces se dice gracias a Dios o gracias al Señor. Hace unos días estaba allá en mi ciudad o en mi pueblo, como quieramos llamarle. Había parado para ir al repago, salí al repago y hay como 3 o 4 cuidadores de coche, con chiquilines, botija.
Y le digo, ¿cómo andás? Bien, gracias a Dios. ¿Sos cristiano? Le digo. Sí, voy a la iglesia, me dice. Me llamó tanto la atención que un muchachito me dijera, gracias a Dios, que me quedé sorprendido. Porque día a día escuchamos eso. Por suerte, como si todo estuviera valorado por la suerte o el destino. Pero nosotros, queridos, sabemos que no es así. Estamos cuidados por la soberana gracia de Dios y guiados para un propósito, para que cumplamos el propósito de Dios. No estamos a la deriva, estamos en las manos de Dios. Y aquellos que le aman, como dice el texto que leíamos, todas las cosas le ayudan a bien. Aunque muchas veces no parezcan así. Y no parecen así. Pero no olvidemos, Dios no se equivoca. Tengámoslo presente. Dios no se equivoca. Dios hace las cosas correcto. Quizás lejos de nuestro pensamiento o de nuestros deseos, pero Dios no se equivoca. Él permite muchas cosas para que seamos modelados. Lo cantábamos, ¿verdad? Y yo tenía mis apuntes, algo también de Jeremías, como lo cita nuestro hermano, ¿verdad? Dice o nos cuenta un hecho donde Dios manda a Jeremías ante el alfarero para que él entendiera un poco lo que está pasando con el pueblo de Israel. Es muy interesante el libro de Jeremías, no quiero entrar en todo eso, pero es bueno que lo leamos. Y le manda el momento en que entra y encuentra al alfarero que está haciendo con sus manos en la rueda una obra, diríamos, un recipiente. Y mientras Jeremías lo mira, ve que este recipiente se comienza a salir del molde y se rompe. Y sigue mirando Jeremías, nos cuenta las Escrituras, y el alfarero toma de vuelta el barro, comienza a rodar la rueda y lo empieza a moldear. Y lo hace conforme ¿a qué? A la voluntad del alfarero. Lo moldea. Le da el molde o la forma que él quiere. Luego viene la explicación del Señor hacia Jeremías y le dice estas palabras. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Es interesante esta explicación, ¿verdad? El Señor dice que estaba en las manos de Él. Y nos dice a nosotros que estamos en las manos de Él. Y en su soberanía, Él obra. No en nuestra voluntad, en su soberanía. Hay otro texto en Jeremías capítulo 10, 23 que dice así. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. No sois vuestros, dice allí el apóstol Pablo con respecto a nosotros. No somos nuestros. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados con la preciosa sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz. Al momento que creemos en Él, que nos arrepentimos de nuestros pecados porque somos pecadores, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz nos limpia de todo pecado y nos hace hijos suyos. Y no somos más nuestros, somos de Él. Es interesante recordar
las palabras de José allá en Génesis capítulo 50 que le dice a sus hermanos. Si nosotros empezamos a leer desde el capítulo 37 en adelante, vamos a ver la historia de José, de Jacob y de José. Y allí vamos a ver cómo los hermanos le odian, cómo los hermanos se enojan contra él. Aún su padre no entiende los pensamientos de José en sus sueños. Y el odio de sus hermanos comienza a ser tan grande que piensan en matarlo. Y Rubén, uno de los hermanos, el mayor, lo libra de eso, pero termina siendo vendido a unos ismaelitas que los trasladan a Egipto, y allí llega a Egipto y lo venden. Y cae en la casa de Potifar. Pero cuando uno lee las Escrituras, de algo que uno dice, pero y no comprendo, un muchacho excelente, un joven obediente, que hacía todo bien, ¿por qué le suceden estas cosas? Dice el capítulo 39:1, lo dice Dios, y Jehová estaba con José. Y pensamos, ¿y fue vendido como un esclavo por sus hermanos y Jehová estaba con José? Y dice, y fue varón prosperado. Versículo 3 del capítulo 39. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Más adelante, por ser fiel a Dios, ¿qué le pasó? Fue preso. Por no pecar. Por no tener sexo con la mujer de Potifar, que lo buscó a todas formas. Le dijo, no, pecaría contra Dios. Honra a Dios, ¿y qué le pasó? Preso. Y uno dice, ¿pero y esto está correcto? Y dice más, y Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el versículo que sigue termina diciendo, y Jehová estaba con José, y lo que hacía Jehová le prosperaba. Y cuando llegamos al capítulo 50, ha muerto Jacob. Y los hermanos de José vienen a José, que era el segundo después del rey, con estas palabras. Que hiciera con ellos o que les perdonara, porque se daban cuenta que habían hecho mal con él. Y fíjense en la respuesta de José. No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vosotros pensasteis mal de mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y yo pensaba cuando estudiaba, ¿cómo me gustaría ser como José? Le iba todo mal y dice, y Dios lo encaminó a bien. Porque José percibía los propósitos de Dios. Hermano, qué enseñanza. Quizás estás pasando un mal momento. Dios te lo está permitiendo. Porque tiene un propósito. Y lo que hoy parece mal, Dios lo encamina bien. Porque Él es soberano. Él es dueño. Él hace lo mejor. Hace lo mejor para mí y para ti. Hay un coro que venía a mi mente cuando pensaba en este pasaje. Coro, creo que medio viejo, que decía, estoy en las manos de Dios. Él no me dejará ir. Siento su amor en mí. Estoy en las manos de Dios. Algunos lo recordamos, ¿no? Estoy en las manos de Dios. Él no me dejará ir. Siento su amor en mí.
estoy en las manos de Dios. La palabra sigue, o el texto que estábamos meditando sigue. Y dice que a los que predestinó, llamó. Y aquí entramos en en el programa divino, que es difícil de entender. Que pecadores impíos como nosotros fuésemos un día a ser transformados a la imagen de Cristo. Solo por su gracia infinita. Y esta es una de las verdades más asombrosas y difíciles de entender con la mente humana. Tema como la predestinación y el libre albedrío. La Biblia nos dice que somos llamados desde antes de la formación del mundo. Pero también dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Predestinación y libre albedrío, libre elección. Quizás algunos de ustedes me han sentido comentarlo. Me impactó una vez que un hermano de la Argentina lo explicó con tanta claridad, por lo menos para mí. Hablar, dice, de la predestinación o de la elección divina y del libre albedrío es más o menos así, como que yo agarro un cable gemelo, le pongo una ficha, lo pongo en el enchufe y toco las puntas. ¿Qué pasa? Hay un corto, ¿verdad? Pero si en esa punta le pongo un portalámpara y le meto una bombita, ¿qué pasa? Hay luz. La fe es el portalámpara. Cuando ponemos fe en la palabra de Dios, hay luz. Por eso, mis queridos, una muestra de nuestra espiritualidad está dada cuando analizamos en qué basamos nuestro análisis. Tengo miedo de decirlo, ¿no? Pero si solamente en el razonamiento o en la fe. Si razonamos mucho en las cosas divinas, la cosa no anda bien. Porque desconocemos los caminos de Dios y Dios es soberano. El apóstol Pablo tiene un texto fabuloso para mí. Dice allí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, 13 y 14. Yo lo tengo escrito acá. Dice el apóstol: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el apóstol? Nos escogió desde el principio y nos llamó mediante el Evangelio. Sencillito. Yo sé que soy predestinado, pero sé que cuando escuché el Evangelio acepté a Cristo. Me lo enseña la Biblia. Leía un comentario de John Stott sobre este tema. Y dice: el propósito de la predestinación divina no es el de mostrar una preferencia injusta, sino que es la santidad, la semejanza a Cristo. Es que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y agrega: así como en el principio Dios creó al hombre a su propia imagen,
por un acto de gracia soberana, de la misma manera Dios predestinó a hombres para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, también por un acto de gracia soberana. Dios nos conoció en la eternidad pasada. Él conoció de antemano a aquellos que un día se arrepentirían y creerían en Él. El Señor Jesús murió en la cruz por todos. Muchos creerían, muchos no, le rechazarían. Pero nada iba a escapar ni escapa de su conocimiento divino. Y el texto de hoy me dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Desde la eternidad, el Señor sabía que tú, hermano y hermana, ibas a ser salvado o ibas a ser salvo. Pero desde la eternidad, querido hermano y hermana, el Señor quiere que seamos como su Hijo Cristo. Porque ese es el propósito divino de Dios para mí y para ti. Ser como Cristo. Para ello, debo menguar. El ego, el yo, desaparecer. ¿Para qué? Para que crezca Cristo. El tema de ser como Cristo es sumamente interesante, ¿verdad? Al creer en Él como nuestro Salvador y Señor, somos unidos a Cristo en su muerte y resurrección. Por lo tanto, debemos de vivir una vida nueva. ¿Qué significa vivir una vida nueva? ¿Recuerdan 2 Corintios 5:17? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y yo me preguntaba cuando estudiaba, ¿han pasado las cosas viejas en mi vida? ¿O muchas de ellas todavía las tengo prendidas en mi cuerpo? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, me dice la Biblia. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Habiéndonos entregado a Dios como hijos, debemos obedecerle. Decía Martín la importancia de la obediencia. ¿Saben una cosa? La Biblia me enseña y nos enseña que primero es la obediencia, después el servicio. Y a veces nos preocupamos más por el servicio que por la obediencia. Parece que no nos dan lugar en el servicio, pero tenemos que preocuparnos si estamos siendo obedientes a Dios, porque primero es la obediencia. Hemos recibido al creer en Cristo el Espíritu Santo. Debemos andar conforme al Espíritu. Eso es ir cumpliendo los propósitos de Dios. Porque cuando creemos, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, se produce un cambio. Lo estamos diciendo, ¿verdad? Una nueva criatura. Pero hay más. Habiendo recibido la vida espiritual, como decía el canto, debemos hacer morir todo lo que está en desacuerdo con la vida de un hijo de Dios. Cuando pensamos en la imagen que debemos de dar de Cristo, miraba el diccionario expositivo de la lengua griega al español, y dice que esta palabra en el griego da la idea del creyente perfeccionado
como una obra de la gracia divina. La gracia divina de Dios nos perfecciona, no somos nosotros. Por eso es necesario que nosotros menguemos. Por eso es necesario que nosotros vayamos quitando todo lo carnal para que lo espiritual pueda crecer. Porque la gracia de Dios se manifiesta cuando le damos lugar al Espíritu. Cuando quitamos lo nuestro para que el Espíritu viva y habite y reine. Entonces la gracia de Dios se manifieste. Y comenzamos ¿a qué? A dar la imagen de Cristo con nuestra vida. El mundo, mis queridos, debe ver gente distinta. No podemos ser iguales que ellos. No estamos hablando de un parecido físico a Cristo. Estamos hablando de las características, de las virtudes que la palabra nos muestra que tenía el Señor Jesús. El apóstol Pablo, escribiendo a Colosenses, dice: revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Está hablando de algo gradual, pero positivo. Es como aquel que está vestido, toma un sobretodo y se lo pone sobre sí. ¿Qué ropa ve el que lo mira de afuera? El sobretodo, ¿verdad? Así debe ver en nosotros el mundo. Este viejo hombre, nos dice la Escritura, va a seguir existiendo hasta que el Señor nos lleve a su presencia y nos transforme. Pero el mundo y lo que se manifieste debe ser Cristo, quien nos reviste, quien nos colma. Y así estaremos cumpliendo el propósito de Dios, mostrando la imagen de Cristo. Para ello tenemos que luchar. El apóstol nos enseña eso, ¿verdad? Hay una lucha continua entre lo viejo y lo nuevo, lo carnal y lo espiritual. Y se vence y se es vencido. Pero tenemos que confiar en el Señor, no en nuestras fuerzas. El apóstol Pablo también escribe a los Efesios, allí en el capítulo 4, estas palabras. Y habla de cosas que hay que dejar y cosas que hay que hacer, para que lo entendamos claro. Si lo quieren buscar en sus casas, 22 al 24 del capítulo 4. El viejo hombre con todos sus vicios y costumbres debe ir muriendo, dice el apóstol, para que se vaya desarrollando en nosotros el nuevo hombre, con las características de Cristo, mostrando a Él, para que el mundo vea a Cristo en nosotros. Los deseos engañosos deben ir muriendo para dar lugar a la renovación de nuestra mente, cambiando nuestra mente. Y vaya si hay deseos malos en nosotros, pero debemos de evitarlos. Una nueva persona debe manifestarse en nosotros, nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevas costumbres, hasta llegar a la imagen de Cristo. Lógico que acá en el mundo no lo vamos a completar, pero sí en la presencia del Señor. Y esto me hacía pensar, ¿cómo ando en ese aspecto? ¿Condice mi forma de actuar como la de pensar con lo que dice el Señor en su palabra? ¿Estoy obrando en la forma que lo haría el Señor? Mi trato con los demás, ¿qué muestra? ¿Muestra a Cristo?
Siempre recordamos las palabras que tenemos allí en Hechos 11:26, cuando dice que a los creyentes o a los discípulos se llamó cristianos por primera vez en Antioquía, y siempre se nos ha enseñado que cristiano significa pequeños cristos. O sea, ir cumpliendo los propósitos de Dios. Ser como Cristo. Hay un problema que lo vemos diario en nuestras vidas y que tenemos que aprender a alejarnos, hermano, a alejarlo de nosotros. Últimamente allá en la zona se ha estado dando mucho el quejarse. Y con los ¿cómo que le dicen? Autoconvocados, lo han sentido, ¿verdad? Y se reúnen en un lado, en otro, y siempre quejándose. Y yo pensaba, pero hasta los creyentes nos hemos venido quejosos. Y nos quejamos de todo. Puede que tengamos razón algunas veces, pero otras ya estamos tan acostumbrados que nos quejamos sin pensar si tenemos o no razón. Ahora, la palabra no nos enseña que Cristo era quejoso, sino más bien dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que tengo que demostrar yo, mi mansedumbre y mi humildad. Qué lejos que estoy. Quizás tú puedas decir lo mismo. Vamos a ir terminando por dos razones, porque se acaba el mensaje y también la hora pasó. El ser conforme a la imagen de su Hijo, como nos dice el texto, o sea, de Cristo. Y meditaba en el lugar o posición a la que Él nos ha puesto solo por gracia, siendo pecadores perdidos e inmerecedores de tan grande amor. No solo nos salvó, perdonó todos nuestros pecados, sino que en su propósito fue que fuésemos conforme a la imagen de Cristo. Yo no sé si percibes esta realidad, hermano. Un ser como yo y como tú, manifestar al mundo a Cristo, ese es el propósito de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! ¿Lo cumplo? ¿Está en mí ese deseo de cumplir el propósito de Dios? Qué bueno que cada uno de nosotros al salir salgamos pensando: ¿qué ve el mundo en mí? No acá adentro, sino cuando estamos afuera, cuando estamos ante una injusticia, ante un dolor, ante tantas cosas que este mundo nos da, ante cosas que no compartimos. Hace 3 o 4 días venía un artículo en Facebook. Yo no contesto los artículos de Facebook, pero ese me sacó de quicio. Echando por tierra, había un pastor de cierta denominación echando por tierra la familia, la que Dios instituyó. Y terminaba diciendo esto, como dice Efesios 4:6, un padre y una madre. ¿Saben cómo fue eso para mí? Se los leo por si alguno no recuerda ese pasaje. Dice así: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Yo le puse este texto y luego agrego: jamás dice un padre y una madre. Cualquier cosa. Dice la palabra: hagamos al hombre a nuestra imagen, la imagen de Dios, hombre. Y luego dice: no es bueno que el hombre esté solo.
Yo no sé en qué mente, cómo están nuestras mentes, pero qué condenación va a tener ese hombre cuando esté ante la presencia de Dios en decir esas barbaridades. Un padre, decir que Dios es un padre y una madre. Tremendo. Hermanos, que el Señor nos dé sabiduría para marcar una diferencia. ¿Por qué? Porque el Señor en sus propósitos me llamó y te llamó para ser imagen de su Hijo Jesucristo. Pero quiero pensar también y tener unas pocas palabras para aquellos que aún están sin Cristo en este mundo, que no son salvos, y mostrarle cuál ha sido el propósito de Dios para la humanidad también, en que todos sean hechos hijos de Dios. Por naturaleza, el hombre y la mujer es pecador, pecadora. Y por lo tanto la Biblia nos enseña que está destituido de la gloria de Dios. Es decir, no va a poder ir al cielo, porque en el cielo no entra el pecado. Pero Dios, que es amor, envió a su Hijo Jesucristo a este mundo a dar su vida por los pecadores. Y el mundo le crucificó en una cruz y allí derramó su sangre preciosa. Y esa sangre nos limpia de todos nuestros pecados si nosotros nos reconocemos que somos pecadores y nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón porque somos pecadores. Y aceptamos que la obra de Cristo en la cruz nos limpia de todos nuestros pecados y nos salva. El propósito de Dios para la humanidad es que todos sean hijos de Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que el Señor nos bendiga, mis queridos amigos, y también a nosotros, hermanos. Y recordemos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén.